Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. En el oriente antioqueño se está gestando desde hace algún tiempo un proceso que busca la reparación de los habitantes de la región. Los movimientos cívicos buscan que la reparación se haga a través de la Universidad para la Paz, una universidad para la vida. Cuando se comenzó a imponer ese modelo de desarrollo que para favorecer el desarrollo del país chocaba con el modelo de desarrollo que traía el oriente antioqueño, que era basado no en la rentabilidad, sino en la producción, porque hay dos categorías distintas, ¿cierto? Una cosa es vivir de la renta y otra cosa es vivir del trabajo, que es lo que produce el capital, es el trabajo. En ese tiempo, el 70% de verduras, hortalizas y frutas que se consumían aquí en Medellín y en el área metropolitana venían del oriente antioqueño, inclusive para la costa también se mandaba. Era una gran producción. El Peñol se distinguía por el tomate, San Vicente y Guarne y una parte del Peñol también allá por la cabuya, la Unión era la papa, el Carmen de Llorar el frijol, además de la locería. Cada municipio tenía una especialización en producción y si usted ve todavía queda algo que usted se va de Marinilla a Santuario o de Marinilla al Peñol, encuentra que todavía queda una producción, pero eso antes era lo generalizado. Eso se cambió ese modelo, aplastaron el modelo que venía trayendo el oriente antioqueño construido durante años al oriente en el Peñol. Al hundir el pueblo del Peñol, se perdió el cemento y ladrillo, pero eso se recupera. Pero los bienes inmateriales, las relaciones políticas, las relaciones culturales y todo, esas relaciones no se han podido recuperar. Atendiendo el papel que corresponde al Comité Defensor del Televidente y al programa Saberte Ver, que es formar audiencias críticas, conocer y que el departamento y el país conozca todo lo que vienen adelantando las distintas organizaciones y asociaciones ciudadanas, llegó hasta el comité el texto de Carlos Ruiz, que narra toda la historia de violencia que sufrió el oriente antioqueño, que es conocido por todos, todo el trabajo hasta que fueron reconocidos como víctimas colectivas y se está haciendo el proceso de reparación. La reparación es para que se recupere la masa crítica de Oriente. El movimiento cívico de Oriente fue muy conocido en el país, en Antioquia, por cuanto sus líderes, su preocupación era la formación ciudadana, la lucha por los derechos fundamentales y la cultura. Por eso, el resarcimiento como reparación lo vincularon a la estructuración de la Universidad de La Paz, una universidad que va a atender las necesidades reales de la región. En enero de 1960, Empresas Públicas de Medellín reúne los poderes locales del Peñol para expresarles que el pueblo iba a ser hundido por el progreso del país, sin tener en cuenta nada de consideraciones ni de consensos. Esa obra empezaron a llenar el pueblo, entonces las ciudadanías reaccionaron para defender su territorio, para ver qué se podía hacer, y fueron unas luchas titánicas donde participaron todos los sectores para que hubiera pueblo, porque no querían que hubiera pueblo. Y eso fue generando una serie de movilizaciones. No era la única represa la del Peñol y San Rafael y Guatapé, sino también estaba San Rafael, San Carlos, en Granada, y eso desplazó mucha gente. Finalmente se logra una gran organización de carácter regional, y en ese carácter el movimiento cívico logra hacer unas negociaciones, y en esas negociaciones, por ejemplo, permite la creación de Cornare. Tiempo después empieza una serie de asesinatos de líderes que sumaron 242 líderes. El movimiento se minimiza. Sin embargo, en diciembre de 2013, en una reunión en Marinilla, decidimos que eso no se podía dejar así, que eso tenía
que resarcirse porque esos muertos en la impunidad y todo. Entonces iniciamos un proceso para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. Y efectivamente se hicieron las peticiones, se hizo una gran asamblea regional, delegados de 17 municipios, firmaron para hacer la solicitud 247 personas de los delegados de los 17 municipios, y entonces empezamos el proceso. Después de muchas luchas, el 12 de abril de 1969 se logra firmar el contrato maestro, que es lo que le da posibilidades al nuevo Peñol. Solamente en el mundo hay 2 casos de municipios que fueron inundados que han logrado sobrevivir, uno en África y en Colombia el Peñol. La comunidad, de una forma reflexiva, solicita que la reparación sea más espiritual, más de proyección intelectual, por varios motivos. Primero, en los 6 puntos del acuerdo de paz, hay uno que plantea la necesidad de la rehabilitación psicosocial. El punto 5, que es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Entonces allí es donde aparece el criterio de justicia, pero también la reparación psicosocial. Pero después de terminadas todas esas negociaciones y todas esas cosas, se había planteado que no hubiera represalias, ni para las organizaciones, ni para los comerciantes, ni para los transportadores, porque esto fue una cosa de todo el mundo, y mucho menos para los líderes, pero no. 242 líderes fueron asesinados de los distintos municipios, juntas cívicas acabadas totalmente. Viene la tercera fase, que es la delicada, porque es la de las afectaciones, qué fue lo que se dañó. Y nosotros consideramos que lo que se dañó fue la masa crítica del oriente antioqueño, los líderes que pensábamos el territorio, lo defendíamos y luchábamos por los derechos ciudadanos. Entonces empezamos el proceso para el planteamiento de que nos sentiríamos, digamos, satisfechos si se creaban programas de investigación y de formación, que eso en un contexto de Universidad de La Paz, que sería una universidad para la vida, es lo que nos daría la recuperación de la masa crítica. Esa reparación psicosocial no debe entenderse como un simple laboratorio clínico. Tiene que entenderse como una prevención estratégica a largo plazo. Y aparecería ahí la propuesta de un modelo educativo, de educación superior, para que supla las necesidades intelectuales de la comunidad de Oriente. Entre esos derechos inherentes respecto a la Universidad de La Paz, la educación aparece como un derecho inherente e inalienable, y es un servicio público fundamental a cargo del Estado. Nosotros queremos profesionales que tengan 3 condiciones: que respeten los derechos de la naturaleza y sean amigables con la naturaleza, que sean respetuosos de las relaciones sociales, que se mantengan unas relaciones amables y amigables, y que los conflictos que surjan se resuelvan con argumentaciones, con negociaciones y con acuerdos, y no que porque estoy en desacuerdo los mando a matar, como ha pasado hasta ahora. La comunidad de Oriente, muy pronto de reconocido su calidad de víctimas, le plantea al gobierno la propuesta de la Universidad de La Paz, y ahí se inician las fases que se trae en los acuerdos de paz, en las reglamentaciones, para llegar a la reparación, al reconocimiento a las víctimas de los derechos de los que van a ser fomentados y garantizados. Ya hemos tenido 2 reuniones con el Ministerio de Educación, encarrilándonos. Ya tenemos la estructura de la comisión pedagógica y el consejo académico, tenemos 5 programas en construcción y estamos adelantándonos a los hechos, porque eso ya sería para mediados del año entrante. La parte filosófica y metodológica de la universidad y las líneas de programas y los programas que queremos, eso sí los ponemos nosotros. Otra innovación es que no debemos imaginarnos un edificio de 10, de 12, de 20 pisos. No, debemos imaginarnos es una universidad que esté vinculado en su misma infraestructura arquitectónica al campo.
porque si algo nos ha enseñado la crisis económica actual, que originó la crisis sanitaria llamada pandemia, es que la orientación económica olvidó totalmente el ecosistema, la biodiversidad. La universidad tendría dos líneas fuertes, una línea del pensamiento para darle la oportunidad a las nuevas generaciones de esa experiencia que hemos acumulado y se formen, sí, técnicos también, que se formen ingenieros agrónomos, matemáticos, que se formen en expertos en programación, que se formen también antropólogos, sociólogos, psicólogos, todas las humanísticas, medicina, pero no la de occidental de negocios, sino medicina para curar, para prevenir inclusive las enfermedades. Pero también hay otra parte del ser, esa es la del cerebro, pero la otra es la parte del corazón, y por eso se necesita las artes, se necesita la música, se necesita la poesía, se necesita la literatura. Esa sería la parte, porque esa es la parte sensible del ser humano que evita que esté pensando en cómo acabar con el otro, y generalmente lo que uno ve cuando son personas que tienen esa tendencia matona y entonces son gente muy inculta que no ven teatro, no saben de poesía, no saben de literatura, no saben sino hablar de plata, de droga, de bandas y de que son unos machotes y todo. Y nosotros queremos es gente sensible, amable, amigable, que respete la vida, no solamente de sí mismo, la de la sociedad y la de la naturaleza. Cada semana Teleantioquia le propone a los televidentes entablar un diálogo cercano para reflexionar sobre nuestro presente y la manera como nos relacionamos con el otro, que puede ser un semejante, un amigo o alguien que piensa diferente. Veamos de qué se trata. Diálogos por la Vida es un propósito de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana que pretende, a partir del encuentro de personas de distintas aristas, enriquecer una conversación y crear ciudadanía en un momento en donde estamos creando más oponentes que otra cosa. El diálogo es la manera más directa de acabar con las diferencias, y si no de acabarlas, al menos de comprenderlas. Una manera de frenar la ola de violencia, y la violencia no es solo física, sino también verbal y de otras muchas maneras de expresión, es a través de la conversación. Por eso Diálogos por la Vida propone hablar de temas que a veces la gente solo conversa en su casa a baja voz y que es conveniente poner en la agenda pública. Creo que es necesario, por eso, detenernos un momento y recordar lo que significa la palabra verdad y por qué es tan importante la verdad. Hoy en Diálogos por la Vida vamos a acercarnos para entendernos, y lo vamos a hacer desde el arte, desde la filosofía y desde la política. Yo creo que es importante para Teleantioquia tener algo como Diálogos por la Vida porque es propiciar una conversación que no se da en ningún otro lugar. Con lo que escucho por la calle, porque he tenido una recepción muy positiva del programa, me doy cuenta que estamos hablándole sensitivamente al corazón y al intelecto de la gente. Uno podría pensar que es un programa más de conversaciones como tantos que hay, pero me he ido dando cuenta que realmente estamos haciendo algo que, sin notarlo, hacía falta, y era darle argumento y voz a muchas personas que querían expresar lo que estaban pensando, pero nunca nadie se los había preguntado, porque las noticias de cada día hacen demasiado ruido y no nos dejan escuchar lo que más nos acerca, lo que nos permite estar unidos. Creo que la verdad es esa construcción de sentido a través de la cual también nos exponemos, nos decimos, nos nombramos, nos desnudamos. Escuchar al opuesto, que es distinto al oponente, escuchar al opuesto hace posible que uno note que hay argumentos por los cuales el otro está en esa posición. Y a partir de eso creo que podemos promover una palabra que es necesaria en este país, que es la comprensión. A nosotros nos falta comprensión de lectura, es decir, más comprensión y más lectura. Somos muy emocionales y somos muy sanguíneos, diría un psicólogo. Más que eso, nosotros tenemos que proponer entonces comprendernos a partir de razones distintas. Escuchar al otro, al que piensa distinto a mí, no me hace su enemigo, me hace incluso su aliado, porque muchas veces compartimos la misma angustia, solo que por distintos motivos. Entonces los escritores, los novelistas, los poetas, los artistas cuentan su verdad y de alguna manera
están haciendo un aporte para que esa palabra como que sobreviva en el tiempo. En este proceso también nos corresponde a los defensores del televidente revisar y analizar los distintos programas que se transmiten por Teleantioquia en este caso. Y nos encontramos con una gratísima sorpresa que son Diálogos por la Vida de Juan Mosquera, y los temas son específicamente eso, formación de audiencias críticas, de ciudadanos empoderados y de conocimiento de mínimos que debe tener la sociedad. Ejemplo, uno de los grandes problemas del proceso de paz es que nadie entiende qué es eso de verdad, justicia y reparación. En uno de los programas de Diálogos por la Vida, uno de los temas que trató fue la verdad. No quiere decir que lo que se diga en ese programa tiene que ser, pero permitió la conversación, la apertura, y con mucha claridad se fue dando el entendimiento que la verdad es un proceso, en este caso lo que va a entregar la Comisión de la Verdad y lo que debe esperar una ciudadanía por la paz es una verdad histórica del porqué y las causas de la guerra. No es una verdad oficial, no es una verdad única, no es una verdad de cierre, pero sí va a ser una apuesta de decir, en Colombia ocurrió el conflicto armado por estas razones, ha tenido estos comportamientos, ha tenido estos impactos y hay que cambiar estas cosas para que no se repita. Yo creo que somos un país violento porque hemos sido un país clasista y porque hemos sido un país racista y porque hemos sido un país que no ha admitido formalmente que es racista, que es clasista y que tiene otros muchos defectos de nacimiento, porque fuimos un país inoculado a partir de las castas y el poder era solo de élites o ha sido históricamente solo de élites. Yo sin duda creo que en este terrible conflicto social y armado en el que hemos nacido, en el que hemos padecido, nos ha faltado la franqueza para asumir que como pueblo, todos, simbólica o biográficamente, hemos levantado un fusil en resistencia y en indignación a lo que nos han impuesto. La violencia nace en algo muy pequeño y es en ignorar al otro, ignorarlo conscientemente. Alguien quiere hablar con vos, te toca el hombro y vos no lo mirás. Alguien quiere hablar con vos y te sacude el hombro y vos no lo mirás. Alguien quiere hablar con vos, entonces ya no te habla, sino que te empieza a gritar para que lo escuches. Y vos insistís en no escucharlo. Entonces toma una piedra y te la tira para captar tu atención. El origen de la violencia que culminó en la piedra empezó en no haber escuchado la primera vez que nos llamaron. Nosotros tenemos que escuchar al otro. Esa es la raíz de cualquier posibilidad de paz. Hoy vamos a hablar de respirar con dignidad y nos vamos a preguntar qué tan humanos son los derechos realmente, los derechos humanos. Para eso nos acompañan dos mujeres que son testimonio con su vida de distintas búsquedas y distintas defensas que son la misma, la defensa por la vida. Sean bienvenidos ustedes a estos diálogos por la vida. Yo creo que la justicia, que siempre nace en un tribunal, puede ser la JEP o puede ser otro, realmente nos está hablando a nosotros de nosotros mismos. Nadie impone un perdón, el perdón es individual, independiente de lo que diga un fallo judicial. Nosotros tenemos que estar a cargo de nuestra propia reconciliación. Yo he vivido situaciones en donde he convivido con personas de todos los lugares de la sociedad colombiana y tenerlos en el mismo espacio, personas que eran enemigas a muerte, y verlos no solo dándose la mano, sino compartiendo cosas muy cotidianas y mostrándose la foto de los hijos. Y uno dice, si eso puede suceder ahí en privado, ¿qué nos falta para que suceda en público? Si eso puede suceder entre quienes organizaron una guerra, ¿qué nos falta para que nosotros nos hagamos cargo de que podemos organizar la paz?
el reconocimiento de los derechos propios y ajenos, pero sobre todo los derechos propios a través de los otros, es una convicción, es un estilo de vida, es algo que todos y todas debemos hacer conscientes. Esa defensa de los derechos humanos es ese reconocimiento que yo hago del otro, de la otra, pero sobre todo de eso que de los otros hay en mí. Lo que debe conocer la ciudadanía es el porqué y las causas de la guerra, porque los procesos de paz no son problemas vindicativos. Ahí no se van a solucionar los problemas de la responsabilidad individual de los sujetos, sino de los colectivos, porque lo individual es un problema del derecho penal y para eso está la JEP. En cambio, lo que se produce para que haya verdad, justicia y reparación es que la verdad sea narrada en el porqué, las causas y las afectaciones, porque no es lo mismo cuando uno es televidente, ejemplo, que nos muestran una tragedia como la de Bojayá, en esa época nos la mostraron. Todos dijimos, qué horrible tragedia, y luego pasamos a ver cualquier otro programa o si había una fiesta, a vivir nuestra vida porque no tocó la piel. En cambio, si usted va y habla con las víctimas, su mirada es distinta. El victimario también va a dar unas razones de por qué el actuar. Entonces, esa verdad se construye con la historia. La historia construye con narrativas. Esas narrativas generan una verdad histórica, que no es una verdad individual, y que va a explicar causas y razones y consecuencias. ¿Para qué? Para la no repetición. Porque es que la idea es, mire todos los procesos de paz que ha adelantado Colombia, y lo ha hecho con unas personas, pero solo por dejación de armas. Eso es temporal porque vuelven y las toman. Lo que se requiere es que la sociedad conozca todas esas verdades, porque las verdades institucionales, las verdades de los mismos guerreros son distintas, las motivaciones de cada quien son distintas, pero sumado a esos dolores y todo eso va a permitir construir esa verdad. Por eso fue muy importante ese programa. Y es que la verdad tiene que llevarnos a aceptar que en toda confrontación armada, que en todo acto bélico, el gran fracaso es el del humanismo. Hay que escuchar a las víctimas porque víctima es una palabra que no tiene estrato. Hay gente que piensa que decir víctima es hablar siempre con aporofobia, es decir, con esa fobia que se le tiene a los pobres, o incluso con una suerte de xenofobia, que es ese temor al distinto y al extranjero. Víctima puedo ser yo, puede ser vos que nos estás viendo en este momento. Nada nos salva de esa condición. Hay que escuchar a las víctimas porque es escucharnos a nosotros mismos, porque la historia de Colombia es una larga historia y retahíla de memoria de víctimas. Necesitamos una sociedad más incluyente, una sociedad que nos escuchemos. Y de ahí, después de escucharnos, que nos respetemos. Y si nos escuchamos, nos respetamos y nos valoramos, muy seguro pues vamos a tener unos escenarios diferentes. Pero mientras no nos escuchemos, será muy difícil entenderlos. Hay muchos ejemplos de no violencia cotidianos. Estar del lado de la no violencia no significa ponerse una capa y ser distinto, sino ser uno mismo, hacer bien el periodismo que se hace sin decir mentiras, cocinar una comida en un restaurante comunitario sin cobrar más por lo que vale, ser justos tiene que ver con la no violencia y la mayor parte de la gente de verdad es no violenta. Yo todos los días me encuentro con personas así. La no violencia se parece un poquito a la doctrina del Zen, que no hay que ser consciente de eso para practicarlo. Y yo creo que aquí hay más valores que tienden a hablar de eso en términos positivos que negativos. Yo imagino un futuro cercano en que podamos empezar a escucharnos de una manera más amplia, menos llenos de prejuicios y desarmemos esa mirada que censura al otro, porque generalmente esa mirada nace simplemente de desconocerlo. Estamos pendientes para repararnos de reconocernos. Si vamos a construir algo en lo que sea que venga mañana, tiene que ser con la verdad. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo que aparece en la pantalla para que nos escriban sobre sugerencias, propuestas o señalen asuntos que les parece que no están acorde a los programas que ustedes consideran válidos como audiencia crítica.
Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a nuestros contenidos. Por esta razón, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mejorar nuestra programación cada día. Esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Saber Ver es el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.